con la unidad, con la última parte de la unidad 6, que son metodologías para el desarrollo de software. Nosotros habíamos visto en la clase anterior de que se trataba una metodología. Una metodología es una serie de pasos que han sido probados, consensuados, y que en diferentes escenarios ha funcionado. Y es lo que necesitábamos, el orden que teníamos que darle a todas aquellas tareas que hay que hacer para el desarrollo del software que, a ver, por pequeño que sea, tiene todo un esfuerzo, un trabajo, siempre que sea software a medida, ¿no? Entonces, una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, herramientas y documentos auxiliares. Por más que nosotros ahora vamos a estudiar metodologías ágiles, que una de las características de estas metodologías es que la documentación es escasa. ¿Por qué? Porque se elabora mucha menos documentación que para las otras metodologías. Sin embargo, la documentación tiene que existir. Y esto se lo repito siempre, porque, porque es absolutamente necesario que cuando ustedes desarrollan software a medida, entreguen ese software con la documentación que corresponde. La documentación mínima, se han utilizado metodologías ágiles, es el relevamiento con su especificación de requisitos de software, el plano o el diseño de archivos y bases de datos completo, concatenación de pantallas, manual técnico y manual del usuario. La concatenación de pantallas les muestra cómo han ideado ustedes la navegabilidad, ¿sí? La navegabilidad en el software. El manual técnico va a tener detalles de la arquitectura software y hardware y el manual del usuario. Eso sí o sí tiene que estar. Miren, es mínima la documentación, pero eso sí o sí tiene que estar, ¿sí? Hayan utilizado la metodología que hayan utilizado con respecto a metodologías ágiles, ¿no? Ahora, si estamos hablando de otro tipo de metodologías, la documentación ya es más abundante, pero eso sí o sí tienen que presentar. Los documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus esfuerzos por implementar nuevos sistemas de información. A ver, la documentación ayuda a aquel que tiene que hacer el mantenimiento del sistema y no lo ha diseñado ni lo ha desarrollado él. A ustedes lo llaman para, por ejemplo, una de las cosas a mí me pasó cuando yo vine a trabajar acá fue justamente por eso. La persona que estaba a cargo de un centro de cómputos y que había desarrollado el sistema para, o sea, que era el corazón, la vida de ese centro de cómputos y que hacían las actividades principales que se tenían que desarrollar, esta persona se jubilaba. Por eso me contratan a mí para que me haga cargo, pero resultó que esta persona que se jubilaba no quería dejar los fuentes. O sea, toda la codificación, imagínense, documentación menos, en esa época menos todavía. Ni documentación, ni quería dejar los fuentes. Resultado, esta persona se fue llevándose todo el código fuente, todo. Y dejó nada más que el ejecutable para que funcionara ese sistema. O sea, a mí me llevó meses de estudio profundo, de interpretar cómo había diseñado los archivos y o sea, cada una de las partes de ese sistema. Bueno, logré mantenerlo, ¿sí? Al año lo modificamos, logré mantenerlo. Pero digo, ¿para qué? ¿Con qué sentido darle tanto trabajo a otro cuando las cosas pueden ser más simples? A ver, la obligación de cualquiera de ustedes cuando se van de un lugar o cuando dejan un sistema, un sistema en funcionamiento, un sistema implementado, cuando lo dejan en funcionamiento, lo menos que pueden hacer es dejar la documentación que corresponde. ¿Sí? Eso es un trabajo profesional. Lo otro no tiene nada de ética ni de profesional. Bien, entonces, porque
les puede tocar modificar código, les puede tocar modificar una estructura de datos para que ese sistema siga funcionando y cumpliendo sus objetivos. Y no es nada fácil interpretar la lógica de otro, ¿no? La lógica de programación, ustedes vieron que es propia de cada uno. Si yo ahora les pido a ustedes que resuelvan un caso con un diagrama de flujo de datos, por ejemplo, sin ir muy lejos, ¿sí? Una cosa así, cada uno va a interpretar el caso y va a resolverlo según su lógica. Y salvo que existan errores, ¿sí? Pero si no existen errores, van a ver que cada uno, aplicando su lógica, llega a soluciones diferentes. Yo estoy segura que ninguna, pero ninguna de las soluciones que cada uno de ustedes aporte es igual. Son todas diferentes. Entonces, una metodología está formada por fases, cada una de las cuales puede dividir en subfases que guiarán a los desarrolladores de sistemas a elegir las técnicas más apropiadas en cada momento del proyecto y también a planificarlo, gestionarlo, controlarlo y evaluarlo. ¿Sí? Esa es una definición, ¿sí? de Edison y Fitzgerald. El libro se llama Information System Development, Desarrollo de Sistemas de Información, de la editorial McGraw-Hill. Esta es la definición de metodología. Entonces, recuerden que nosotros usamos metodologías, justamente, me parecía que había alguien que estaba pidiendo entrar. Utilizamos las metodologías como marco que nos permite ordenarnos en todas las fases que debemos realizar para el desarrollo del sistema. Ahora, ¿qué son específicamente las metodologías ágiles? Las metodologías ágiles son métodos de desarrollo del software en los que las necesidades y soluciones evolucionan a través de una colaboración estrecha entre equipos multidisciplinarios. Se caracterizan por enfatizar la comunicación frente a la documentación, por el desarrollo evolutivo y por su flexibilidad. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Dice que enfatizan la comunicación por encima de la documentación, es lo que yo les decía recién, ¿sí? En otro tipo de metodologías, cuando vamos a desarrollar software de mediana a gran envergadura, la documentación es extensa porque es necesaria. No deja de ser necesaria en las metodologías ágiles, pero se pone mucho más énfasis en la comunicación con el cliente. Ahora vamos a ver que en las metodologías ágiles el cliente es alguien más del equipo y la comunicación de equipo con cliente como de equipo entre sí internamente es fundamental y es algo que se practica mucho en esta metodología. Este desarrollo evolutivo significa que, bien, ¿se acuerdan del ciclo de vida iterativo incremental, del ciclo de vida en espiral? Que por cada ciclo, es decir, por cada relevamiento que nosotros hacíamos, íbamos incrementando funcionalidad al producto software. Bueno, de eso se trata. O sea, las metodologías ágiles lo que hacen justamente es incrementar funcionalidad, vamos incrementando volumen y funcionalidad al producto software. Fíjense que en este caso el icono que tienen ahí es un rulo, ¿sí? Eso representa las metodologías ágiles. Es evolutivo. Empezamos por un desarrollo medido, pequeño, a escala, un prototipo al que vamos a ir reformulando y al que vamos a ir incrementándole volumen y capacidad para que llegue a ser el producto software final. Entonces, se valora, ¿qué es lo que valoran las metodologías ágiles? Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo por sobre el proceso y las herramientas. A ver,
no son épocas de quedarnos días y días pensando en qué estructura de datos vamos a armar y en el código y en las funciones y esas épocas pasaron, ¿sí? Esas épocas en las que estábamos tan dedicados al código, eso pasó. ¿Por qué? Y porque por suerte han evolucionado tanto los lenguajes de programación y las herramientas para el control del desarrollo, que bueno, nos dan el tiempo suficiente para pensar en estas otras cosas. Estas otras cosas son importantísimas. Un equipo de desarrollo que no se comunica y no valora a la persona por encima de cualquier otra cosa, miren, no puede desarrollar ningún software que sea de calidad. Entonces, la gente es el principal factor de éxito. Yo ya, no sé si les he dicho a ustedes, pero yo puedo contar con la infraestructura tecnológica más maravillosa del mundo, pero mi gente o la gente que está en el equipo no es de lo mejor en cuanto a compañerismo, colaboración, comunicación, miren, difícilmente voy a llegar a un buen producto. Entonces, el principal factor de éxito es el recurso humano. Si se sigue un buen proceso de desarrollo, pero el equipo falla, el éxito no está asegurado. Sin embargo, si el equipo funciona, es más fácil conseguir el objetivo final, aunque no se tenga un proceso bien definido, y esto es tal cual. Yo no sé si les he contado, pero el lugar donde trabajo dista mucho de tener la mejor tecnología. Es más, no tenemos ni siquiera la mejor tecnología, ni siquiera la suficiente, ni siquiera la que nos hace falta. No contamos con eso. Porque, bueno, hay un montón de factores. ¿Por qué? Pero ¿saben qué pasa? A pesar de no tenerla, el equipo humano es tan bueno, es excelente, y está tan comprometido con el trabajo que suple a cualquier tecnología que nosotros podamos tener. ¿Por qué? Y porque hacen maravillas con los servidores para que sigan funcionando, para poder seguir dándole servicio. Cada vez que tenemos algún problema, a ver, idean una solución nueva de, bueno, bajar este disco de acá, llevar el backup para allá, que no se nos complique, que no se llene con la carga de datos que tenemos de tantos sistemas, o llevar el sistema, bueno, un tiempo allá a tal servidor para despejar este, o miren, podemos armar de lo que tenemos y que sirve armar un nuevo servidor, así les pedimos que nos compren más memoria y se las arreglan y se las siguen arreglando. Tenemos servidores que tienen data de 10 años, es la edad de piedra para nosotros, pero el equipo humano es tan bueno y tan dedicado que van a seguir poniendo parches por donde sea para que esto siga funcionando y para poder darle servicio a la gente. Entonces, claro que sí que somos los héroes anónimos, porque a pesar de no tener la tecnología, está el factor humano que es el que realmente suple cualquier diseño de tecnología que podamos tener. Entonces, dice, no se necesitan desarrolladores brillantes, sino desarrolladores que se adapten bien al trabajo en equipo. Trabajo en equipo, o sea, metodologías ágiles tiene como eslogan trabajo en equipo. Si ustedes no cuentan, si el día de mañana esto se sigue usando y ustedes no cuentan con un equipo humano capaz de integrarse, capaz de saber de qué se trata trabajo en equipo, olvídense de una metodología ágil porque no van a llegar. El equipo es fundamental. Entonces, las herramientas, dice, asimismo las herramientas, compiladores, depuradores, control de versiones, etcétera, son importantes para mejorar el rendimiento del equipo, obviamente, pero el disponer más recursos que los estrictamente necesarios también puede afectar negativamente. ¿Sí? A ver. Los recursos se usan en la medida en que se necesitan, no más. En resumen, es importante construir un buen equipo, ¿sí? Que construir el entorno.
Muchas veces se comete el error de construir primero el entorno y esperar a que el equipo se adapte automáticamente. No, es mejor crear el equipo y que este equipo configure su propio entorno de desarrollo en base a sus necesidades. Bien, entonces, ¿qué es lo que se valora? Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo por encima del proceso y las herramientas. Desarrollar software que funcione más que conseguir una buena documentación. A ver, por eso les decía, a ver, dejamos un poquito de lado la documentación y nos dedicamos mucho más al desarrollo de software que sea suficiente para las expectativas del usuario y que además funcione bien. Entonces, aunque sea parte, aunque se parte de la base de que el software sin documentación es un desastre, es lo que yo les decía, la regla a seguir es no producir documentos a menos que sean necesarios de forma inmediata y para tomar una decisión importante. Estos documentos deben ser cortos, centrarse en lo fundamental. Si una vez iniciado el proyecto, un nuevo miembro se incorpora al equipo de desarrollo, se considera que los dos elementos que más le van a servir para ponerse al día son el propio código y la interacción con el equipo. ¿Sí? Bueno, acá se habla de la documentación necesaria para que la estudie alguien que se está incorporando al equipo cuando el equipo ya está desarrollando. Pero dicen, a ver, es mejor que entienda el código y que tenga una buena interacción con el equipo que sentarse a leer documentación o que hayamos desarrollado una documentación abundante. Bueno, ¿qué dice el manifiesto ágil? La colaboración con el cliente más que la negociación de un contrato. Si bien la negociación del contrato, no lo olviden, es importante porque es donde nosotros estipulamos las cláusulas, ¿sí? para cubrirnos cuando el cliente pretenda demandarnos por algo no cumplido. De todos modos, ¿sí? La colaboración con el cliente, dicen que hay que ponerle muchísimo más énfasis y es muy, muy importante porque es el cliente incorporado al equipo el que realmente va a guiar en cuanto a gustos y necesidades el desarrollo, ¿sí? Entonces, las características particulares del desarrollo de software hace que muchos proyectos hayan fracasado por intentar cumplir unos plazos y unos costes preestablecidos al inicio del mismo, según los requisitos que el cliente manifestaba en ese momento. ¿Qué pasa? A ver, eh, ¿cuándo presupuesto? ¿Cuándo hago yo el presupuesto? Después de haber tenido una o varias charlas, reuniones con el cliente y su equipo de trabajo. Después de haber interpretado casi correctamente lo que el cliente necesita, después de haber definido objetivo principal, objetivo general, objetivos específicos y de haber definido el alcance, ¿sí? Y de haber presentado al cliente, entonces, ¿qué es lo que hago yo? Una formulación del proyecto y presento al cliente la formulación del proyecto con esos datos que son importantísimos. Introducción para que sepamos, para que todos sepamos en qué medio estamos, un objetivo general, objetivos específicos, el alcance clarísimo, ¿sí? Una metodología a utilizar y unos plazos, y ahí van los costos. Unos plazos de realización y unos costos. Entonces, ¿cuándo costeo? ¿Cuándo presupuesto? Presupuesto al inicio, ¿sí? Entonces, ¿yo en qué me baso para presupuestar? Y en los requisitos iniciales. Pero luego van a venir unos requisitos secundarios. A ver, esos no secundarios, sino siguientes. Voy a seguir haciendo entrevistas, sobre todo si estoy en desarrollo ágil. Voy a seguir haciendo entrevistas, cuestionarios o observación, lo que sea necesario, y las charlas con el cliente y las reuniones ya formales con el cliente, y voy a ir en base a eso desarrollando. Pero digo, a ver, ¿en base a qué hemos presupuestado? Y hemos presupuestado en base a requisitos iniciales, ¿sí? Por ello, dice, se propone que exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo. Esta colaboración entre ambos será la que marque la marcha del proyecto y asegure el éxito.
ustedes saben que los requisitos son cambiantes. Ahora, y hay que mantenerlos, están vivos, cambian, hay que hacer un mantenimiento de esos requisitos. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros estipulamos las actividades y los tiempos. Pero ¿qué pasa? Estos requisitos que cambian no pueden modificar el alcance, porque si los requisitos modifican el alcance que ya estaba establecido al principio, entonces significa que se me pueden extender los plazos y se pueden incrementar los costos. Entonces, y si eso es aceptable, a ver, y si eso lo acepta tanto el equipo de desarrollo como el cliente, bueno, buenísimo, sí se incorporan esos requisitos, esos nuevos requisitos, y se ampliarán los plazos y se modificarán los costos, pero, pero esto tiene que ser un acuerdo entre el cliente y el equipo de desarrollo. Por eso la comunicación tiene que ser continua, ¿sí? No puede ser que una vez que ya hayamos avanzado en un 70-80% de la aplicación o del software que estemos desarrollando a medida, al cliente se le ocurra hacernos cambios que modifican el alcance y por ende lo que les acabo de decir, ¿sí? Eso no debiera pasar. No significa que no pase, no debiera pasar. Responder a cambios, más que seguir estrictamente un plan. Bueno, esto es de lo que estamos hablando, ¿no? La habilidad de responder a los cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto, cambios en los requisitos, en la tecnología, en el equipo, determinan también el éxito o fracaso del mismo. Por lo tanto, la planificación no tiene que ser algo estricto, donde ustedes, o sea, que vengan y le digan al cliente, no, 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 porque esto ya está planificado, establecido y yo no lo puedo cambiar. Eso no puede ser, ¿sí? Nosotros somos informáticos, los dueños del misterio, los que pueden hacer todo lo podemos hacer. ¿Sí? No se olviden, no hay nada que no pueda hacerse. Pero, estoy hablando de software, ¿no? Pero, obviamente dentro de ciertos parámetros. A ver, no puede venir a modificarme todo porque se le ocurrió ahora algo nuevo. Entonces, cambios en los requisitos, en la tecnología, determinan también el éxito o el fracaso de este proyecto. Por lo tanto, la planificación no puede ser estricta, ¿sí? Hay muchas variables en juego, entonces tiene que ser flexible para adaptarse a los cambios que puedan surgir. ¿Qué significa flexibilidad? Bueno, que haya tareas que yo las haya programado con alguna holgura, ¿sí? Y que me permitan, o sea, no hagan algo así. Si ustedes saben que el desarrollo de, por ejemplo, el módulo de administración de usuarios les va a llevar 5 días, pónganle 7, pónganle 8. Las tareas háganlas con alguna holgura, aquellas que se puedan, ¿no? Estirar, aquellas que sean factibles. No, no, ustedes ya saben que hay tareas críticas que no se pueden demorar porque afectan a la totalidad del proyecto. Bueno, a lo mejor a esas pónganle un poquito más, ¿sí? Un poquito más de tiempo. De eso se trata la flexibilidad, que dejemos algún espacio para que si pasa algo y eso nos incrementa el tiempo, nosotros podamos usar ese tiempo de más que le dimos a las otras actividades. Una buena estrategia es hacer planificaciones detalladas para unas pocas semanas y planificaciones más abiertas para unos pocos meses, ¿sí? Entonces, a ver, ¿de, de qué hablo cuando hablo de metodología tradicional? La metodología tradicional responde al enfoque estructurado. El enfoque estructurado tiene más que ver con un ciclo de vida en cascada, ¿sí? En cascada tradicional, en donde cada una de las fases, acuérdense, están bien definidas, se solapan únicamente, es decir, yo puedo hacer trabajo en paralelo únicamente cuando ya estoy finalizando una de las etapas. Sí tiene retroalimentación, pero no prevén mucho lo evolutivo, lo iterativo evolutivo, ¿sí? Eso es una metodología tradicional. Ustedes, a ver, cuéntenme, y paro un poquito acá, cuando ustedes vieron, trabajaron en la materia, en la materia modelo ustedes ven UML, ¿no? No ven otra metodología, por ejemplo, ¿no ven el estructurado que tiene el modelo de datos, el modelo de proceso,
que se inicie, por ejemplo, toda la documentación de un sistema con el diagrama, ya me estoy olvidando, el diagrama de contexto, por ejemplo, se hace un diagrama de contexto donde se ubica el sistema y después todo aquello que está por fuera del sistema se lo reconoce y después se hace una descripción así más o menos detallada del contexto del sistema y se hace un diagrama de flujo de datos, un diagrama de entidad-relación, un diagrama de estados, ¿sí? Para mostrar comportamiento del sistema. ¿Han trabajado con eso en modelos? Profe, que yo que la estoy cursando, únicamente vemos UML nada más. Ajá, bien. Nunca un diagrama de flujo de datos, nunca. Bueno, UML, el modelo de lenguaje unificado, el modelado de lenguaje unificado, está bien y se corresponde más con el paradigma orientado a objetos, ¿no? UML hace referencia a clases, ¿sí? A métodos, estructuras de datos que trabajan, sí, estructuras de datos donde únicamente los métodos de la clase tienen acceso, ahí deben hacer seguramente los casos de uso y todo eso. O sea, UML, el lenguaje de ese, es para el paradigma orientado a objetos, nada más. Bien, entonces todo lo que tiene que ver con tradicional ni lo ven. Em, bueno, ¿qué es lo que pasa con la metodología tradicional? No se la usa, eso es cierto, no se la usa. Pero ¿saben qué pasa? Que sus herramientas son tan buenas para hacer un análisis, para abrir la cabeza, ¿sí? Para trabajar un poco más la lógica, que por lo menos por, qué sé yo, les digo, para mí, desde mi punto de vista, aunque sea por una cuestión pedagógica, podrían enseñárselo. Bueno, no importa, no la entiendo. Vamos nomás, vamos a seguir. Entonces, la metodología tradicional es la estructurada, ¿sí? Por lo que yo les contaba recién, o incluso metodologías como la métrica versión 3, que es una metodología ideada por la Administración de España para, eh, para desarrollo de sistemas de información, sobre todo en la administración pública, porque son muy grandes, de gran envergadura. Entonces tiene muchísimas, tiene fases, tiene actividades, dentro de las actividades tiene tareas, es decir, está sumamente detallada y hay muchísima documentación. Entonces, para ese tipo, lo que llamamos metodología tradicional, acá hay una comparación, ¿sí? Entre la metodología ágil con la metodología tradicional. Es decir, la metodología ágil trabaja con pocos artefactos, el modelado es totalmente prescindible y los modelos son desechables. Esto que yo les decía recién del el modelo de datos, el modelo de proceso. Bueno, un diccionario de datos, a ver, es fundamental. ¿Sí? Un diccionario de datos es fundamental, ¿por qué? Y porque el otro tiene que saber de qué se, cuando yo dejo un sistema y va a venir alguien a, cuando yo vendo el sistema, y alguien lo va a administrar y ese sistema puede evolucionar o puede cambiar, yo tengo que decir, a ver, ¿qué significa el dato que yo puse ahí? ¿De qué se trata? ¿Sí? Mi estructura de datos tiene cada atributo de la estructura de datos tiene un rótulo. Bueno, y si yo no soy muy ordenado, le pongo un rótulo cualquiera y el otro que viene tiene que saber que para qué es ese dato, para qué está ahí, si es un campo clave, si es una clave foránea. Esas son cosas que debieran existir, pero bueno, en la documentación, ¿no? Pero bueno, la metodología ágil, pocos artefactos, mientras que la metodología tradicional, ¿sí? Tiene muchos más artefactos. El modelado, como les decía recién, es esencial, ¿sí? Y hay un mantenimiento de modelos. ¿Por qué? Porque si viene el cliente con un nuevo requisito, y ese nuevo requisito significa obviamente una nueva funcionalidad, va a impactar. A ver,
va a impactar necesariamente en en las funciones del sistema. Y ustedes saben, deben haber visto en programación, cuando se produce un error, la propagación del error. Bueno, esto no necesariamente tiene que ser un error, pero hay una propagación de cambios, ¿sí? Por eso nosotros hablamos también del globalismo, acuérdense, en un sistema si se produce alguna modificación, esa modificación puede llegar a alterar varias partes, varias funciones del sistema. Bueno, mientras que en la metodología ágil hay pocos roles, sí son más genéricos y más flexibles, es decir, entonces vamos a ver que sobre todo en XP y en Scrum los roles tienen nombres y actividades determinadas. Hay un rol que es el del Product Owner, que es el dueño del sistema. Hay otra serie de roles bien identificados, pero son pocos, ¿sí? Mientras que en metodología tradicional ustedes vieron que son más, ¿sí? Que tengo el arquitecto de software, el arquitecto de información, el diseñador de bases de datos, etc. Eh, en metodología ágil no existe un contrato tradicional, tiene que ser bastante flexible y en el tradicional tiene que haber un contrato bastante prefijado, digo, pero ¿por qué esto del contrato prefijado? Porque yo les dije que metodología ágil es para proyectos de entre 60 y 90 días. Mientras que las metodologías tradicionales son para software de mayor envergadura. Entonces, hay mucho más en riesgo, ¿sí? Hay mucho más en riesgo. Entonces, cuando hay mucho más en riesgo, lo que se hace es justamente eh, trabajar sobre un contrato más específico para cuidarnos nosotros y al cliente. En metodología ágil, el cliente es parte del equipo del desarrollo, además está en el lugar, ¿no? Yo lo traigo al cliente a donde yo estoy desarrollando, lo traigo a mi lugar. Es importante que el cliente esté en el entorno, ¿sí? Obviamente no lo tengo todo el día mirando la pantalla, pero sí lo traigo a mi entorno de desarrollo, lo siento, les muestro, las reuniones las hacemos ahí, si bien no todos los días, pero el cliente es parte del equipo. Mientras que en metodología tradicional, el cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones prefijadas, en determinado momento, etc. En la metodología ágil está orientada a proyectos pequeños, de corta duración, que yo les decía recién, o entregas frecuentes, equipos pequeños de menos de 10 integrantes, trabajando todos en el mismo sitio. Yo tengo dos equipos de desarrollo. Uno de los equipos de desarrollo que está abocado en el desarrollo del software de gran envergadura, están ubicados todos en una sola oficina. Quiero que se vean las caras todos los días, se comuniquen, hablen, digan en qué estado están las cosas. Por eso están en un mismo ambiente. Hoy no, obviamente, ¿no? Por este tema de la pandemia. Pero ellos tienen reuniones virtuales, ese equipo en particular. El otro equipo de desarrollo, que si bien también está totalmente capacitado para el desarrollo de software de gran envergadura, sin embargo, ellos atienden las aplicaciones ágiles. Todo lo que sea de desarrollo ágil lo atienden ellos. Entonces están ubicados en otro sector, pero están todos juntos, en tiempos normales, insisto, ¿no? La arquitectura se va definiendo y mejorando a lo largo del proyecto en metodología ágil, mientras que en metodología tradicional se promueve que la arquitectura se defina al inicio del proyecto. En la tradicional hay énfasis, perdón, en las metodologías ágiles hay énfasis en los aspectos humanos, el individuo, ¿sí? Y el trabajo en equipo son fundamentales. En cambio, en metodología tradicional, el énfasis está puesto en el proceso, roles, actividades, artefactos. Eh, las metodologías ágiles están basadas en heurísticas provenientes de prácticas de producción de código. Acá hay muchísima interacción en los foros, en experiencias de otros equipos de desarrollo, hay mucha interacción con otros equipos de desarrollo, mientras que en la metodología tradicional está basada en normas provenientes de estándares, ¿sí?
seguidos por el entorno de desarrollo, se abocan muchísimo, pero muchísimo a cumplir con estándares de calidad de hardware, de software, sobre todo de software, bueno, porque son desarrollos grandes, entonces no podemos poner esas cosas en riesgo. En metodología ágil se esperan cambios durante el proyecto. A ver, el que forma un equipo de metodología para trabajo en metodologías ágiles no puede ser alguien que no acepte los cambios. A ver, yo tengo un abogado del diablo entre el equipo de desarrollo ágil, porque por ahí hace falta, ¿no? Alguien que también tenga una perspectiva más dura. Pero digo, la gente que trabaja en desarrollo ágil tiene que ser muy flexible, muy permisiva a los cambios, no le tiene que molestar que el cliente haga cambios, ¿sí? Porque en eso se basa justamente la evolución del producto. ¿Por qué? Porque en este caso no es tan difícil realizar los cambios. Ahora, si yo estoy con una metodología tradicional, en donde, a ver, está todo tan pactado y tan pautado, y bueno, un cambio me genera un problema. Entonces se espera que no ocurran cambios de gran impacto durante el proyecto. Eso es metodología ágil. Bueno, vamos a empezar a ver una de las metodologías, que es programación extrema o Extreme Programming. Las siglas en inglés son XP. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Algo que quieren que veamos de nuevo? Digamos entonces, programación extrema es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los desarrolladores y propiciando un buen clima de trabajo. Eso es fundamental. Olvídense que ustedes van a sacar un producto rápido si el clima que ustedes generan, si el clima de trabajo que ustedes generan no es un ambiente distendido y sano para trabajar. XP se basa en realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, ¿sí? Tiene que haber una comunicación fluida entre todos los participantes. Eso es lo principal que hay que cuidar. Simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. Estas son las características que tiene que tener el equipo de desarrollo para abordar una metodología ágil. XP se define como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos. No están muy claros desde el principio. Bueno, pero no importa. ¿Por qué? Porque tengo la posibilidad de hacer un desarrollo que por pequeño que sea, me va a servir para que el cliente pueda ver si es eso lo que realmente quiere o necesita e ir realizando los cambios a medida que el proyecto evoluciona. Por eso es que tenemos que estar tan abiertos a los cambios, ¿no? Es muy especial el equipo que trabaja con XP. Requisitos imprecisos, muy cambiantes, y donde hay un alto riesgo técnico. Claro, si yo voy desarrollando de acuerdo a lo que va el cliente aportando. Entonces, claro que hay riesgo. A ver, programación extrema es una metodología liviana en el desarrollo de software. Es un conjunto de prácticas y reglas empleadas para desarrollar software. Está basada en diferentes ideas acerca de cómo enfrentar ambientes muy cambiantes. Está originada en el proyecto del C3 para Chrysler, ¿sí? La Chrysler es la que cuando tuvo que sacar a la venta o producir en- en masa, hacer el producto en masa del C3, utilizó esta metodología. Va algo muy similar.
En vez de planificar todo el tiempo, analizar, diseñar para un futuro distante, se hace de todo esto un poco a la vez, a través de todo un proceso de desarrollo. ¿Cuál es el objetivo? Establecer mejores prácticas en ingeniería del software, en todo, ¿sí? En todos los desarrollos de proyectos, mejorar la productividad de los proyectos, garantizar la calidad del software, ¿sí? No nos olvidemos, puede haber cambios, puede haber todo el tiempo estar en un proceso cambiante, pero eso no tiene que quitar calidad al software. Siempre tratando de, por lo menos, no sé si superar, acá dice superar, yo nunca logro superar las expectativas del cliente, al menos, sí, alguna vez alguna sorpresita tuvimos, pero al menos llegar a cumplir con las expectativas del cliente. En el contexto de XP, nosotros tenemos que tener un cliente bien definido, saber que los requisitos pueden y van a cambiar. El grupo tiene que ser pequeño y muy integrado entre sí, con un máximo de 12 personas. El equipo tiene que tener una elevada formación y una capacidad de aprender. Acuérdense que todo el día, todos los días están saliendo nuevas herramientas, tanto para la construcción del software como para, por ejemplo, las librerías y todo lo que nos permiten a nosotros construir software rápidamente. Entonces, la gente que está desarrollando con nosotros tiene que tener una gran capacidad para aprender, ¿sí? Aprender cosas nuevas. Las características que tiene XP, que es una metodología basada en prueba y error, está fundamentada en valores y prácticas, está expresada en forma de 12 prácticas, un conjunto completo, se soportan unas a otras y son conocidas desde hace tiempo, ¿sí? La novedad es juntarlas. Bueno, ¿qué valores hay que tener para desarrollar XP? Miren, si ustedes no cuentan con estas cosas que les indica la metodología, como el equipo de desarrollo reducido, un equipo de desarrollo capacitado para aprender continuamente, que pueda ser tolerante a cambios continuos, que pueda programar con absoluta velocidad, olvídense, no usen esta metodología. Esta metodología es para esos casos. Entonces, ¿con qué valores nos manejamos en XP? Con simplicidad, ¿sí? Siempre vamos a tratar de hacer las cosas más simples para que puedan funcionar, ¿sí? En relación, digo, a proceso y codificación. Estoy hablando de que la codificación sea clara, sencilla, ordenada, lógica. A ver, hay programadores que son muy buenos, pero son tan entreverados. A ver, tienen una lógica que parece lógica difusa, ¿sí? Para programar. Entonces, a ver, que estoy buscando o estoy tratando de que en mi equipo de desarrollo se forme con este perfil de profesional, ¿sí? Que puedan hacer desarrollos sencillos, lo que no significa que sean fáciles, sino es simplificar la complejidad, que tengan comunicación, que continuamente se comuniquen con el resto. No me sirve de nada alguien que está programando solo en su mundo y no se comunica con el resto. XP hace casi imposible la falta de comunicación. Una retroalimentación concreta, frecuente con el cliente, ¿sí? Del equipo y de los usuarios finales da una mayor oportunidad de dirigir el esfuerzo eficientemente. El coraje, el valor, ¿sí? El coraje para programar rápido, rápido y para soportar los cambios. ¿Cuál es el estilo XP? Está orientada hacia quien produce y usa el software. Reduce el costo del cambio en todas las etapas del ciclo de vida del sistema. Combina las que han demostrado ser las mejores prácticas para desarrollar software y las lleva a un extremo. Entonces, ¿cuáles son las prácticas básicas? El equipo completo, ¿sí? Todos forman parte del equipo. Todos los que tengan algo que ver con el proyecto forman parte del equipo, incluido el cliente y el responsable del proyecto.
La planificación sí se hace, pero se hacen historias de usuario, ¿sí? Y se planifica en qué orden se van a hacer. Y las mini versiones, ¿sí? Mini casos de uso como para que nos guíen en el desarrollo. La planificación se revisa continuamente. El test del cliente. El cliente es una pieza clave en XP. Con la ayuda de los desarrolladores propone sus propias pruebas para validar esas mini versiones. Las mini versiones, es decir, el primer desarrollo que yo hago, el que sirve para validar que lo que estamos haciendo es correcto y es lo que el cliente espera. Versiones pequeñas y estas mini versiones que son las que al ir evolucionando van a llegar a la aplicación final. Estas tienen que ser lo suficientemente pequeñas como para poder hacer una cada pocas semanas. Deben ser versiones que ofrezcan algo útil al usuario y no trozos de código que no pueda ver funcionando. El diseño tiene que ser simple, código sencillo. Pareja de programadores es fundamental. Para poder aplicar XP, tienen que programar en pareja. A ver, vamos a distribuirnos las partes de esta aplicación. Y entonces resulta que, por ejemplo, ustedes van a tener la parte de la administración de usuarios, mientras que ustedes van a tener, no sé, qué sé yo, el desarrollo de las interfaces, de las primeras interfaces, y ustedes van a tener eh, que desarrollar toda la parte de las funciones con las bases de datos, etc. Entonces resulta que eh, tengo poca gente, son 12 nada más los que estamos en el equipo y, y pasa que están desarrollando, bueno, no nos reunimos esta última semana, no hubo comunicación y se enferma uno de los desarrolladores, se enferma, se va, me renuncia, lo que fuera. Es un caos, es un caos porque tengo poco tiempo. Tengo que buscar a alguien urgentemente, me pasó. Tengo que buscar a alguien urgentemente. Tiene que venir, adaptarse al equipo, saber que estamos desarrollando. Es un caos, me retrasa todo. Entonces, programación en pareja. ¿Por qué? Porque si es un desarrollo ágil, yo no puedo llevarlo después a un desarrollo de 6 meses, 8 meses. Estoy hablando de aplicaciones que se desarrollan entre 60 y 90 días. Porque si van más allá, el desarrollo ágil ya no me sirve. No es desarrollo ágil lo que estoy haciendo. Estoy haciendo cualquier verdura. Entonces, programación en pareja es porque uno de los dos tiene algún inconveniente, queda el otro. Desarrollo guiado por las pruebas automáticas. Se deben realizar programas de prueba automática y deben ejecutarse con mucha frecuencia. Continuamente estoy probando lo que se desarrolla. Hay una integración continua, ¿sí? Siempre hay un ejecutable de proyecto que funciona y cuando se tiene una nueva pequeña funcionalidad, se recompila, se prueba, ¿sí? No hay que mantener una versión congelada 2 meses mientras se hacen mejoras y luego integrar todo de golpe. No, 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 no. Cuando algo falle, ¿sí? Si sabe qué es lo que se falla, vamos a ver todo lo que hemos puesto en este tipo de repositorio. Bueno, para esto hay unas herramientas de control de desarrollo tan espectaculares, ¿no? Que pueden usar ustedes tranquilamente, depende si trabajan con software libre o propietario. Prácticas básicas de la programación extrema, esto es otro y es muy, muy importante. Cuando se trabaja en equipo, ustedes saben que el código es de todos. Acá no hay propietario del código, ¿sí? El código es de todos, se comparte. Las normas de codificación, se debe tener un estilo común de codificación, no importa cuál, ¿sí? Por ejemplo, bueno, el estilo común de codificación nos dice que por cada función que nosotros agreguemos a esta aplicación, vamos a describir la funcionalidad de la misma, la funcionalidad o la lógica del código en un comentario al inicio de la función. Eh, Cada vez que se produzca un cambio en el código por pedido del cliente, esto va a quedar documentado en el mismo código,
¿sí? Con comentarios. O sea, son cosas que les estoy diciendo así como ejemplo, ¿sí? Es ponernos de acuerdo de qué manera vamos a codificar y que por favor sea común a todos aquellos que están construyendo. Las metáforas, hay que buscar frases o nombres que definan cómo funcionan las distintas partes del programa, lo que les estoy diciendo, ¿sí? Vamos a usar las metáforas, por ejemplo, el recolector de basura, el Garbage Collection de Java, ayuda a que todos los programadores y el cliente sepan de qué estamos hablando, para que no haya malos entendidos, esos malos entendidos después se traducen en funcionalidades erróneas del sistema. Ritmo sostenible, se tiene que trabajar a un ritmo que se pueda mantener indefinidamente, de nada sirve. ¿Por qué? A ver, porque ¿qué decimos en los métodos ágiles? En metodología ágil decimos, se programa 5 días a la semana, 8 horas por día. Pero ese ritmo tiene que ser sostenible. Ahora, si yo veo que eso no es sostenible, ¿y para qué voy a poner una programación una planificación de ese tipo? Si lo que yo necesito es que esto se mantenga en el tiempo. A la semana que viene están todos destruidos. Entonces, no, bueno, a ver, vamos a trabajar 5 días a la semana, vamos a descansar sábado y domingo, vamos a tener 8 horas en el mismo lugar, pero con un periodo de 1 hora a la mañana y otra hora, por ejemplo, para ir a almorzar. Entonces, hacemos de esto un ritmo sostenible, ¿sí? No significa justamente que no debe haber días muertos, y que esto no debe hacer un exceso de horas otros días, ¿sí? Al tener claro semana a semana, es imprescindible que nosotros pongamos las pautas claras al inicio del trabajo para el equipo de desarrollo, ¿sí? De modo que después no tengamos problemas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? La programación está muy organizada, por lo menos tasa es con eso, ¿no? Menor tasa de errores, porque hablamos no de la tasa de tomate. Satisfacción del programador, las desventajas es que es recomendable emplearlo solo en proyectos a corto plazo y tengo altas comisiones en caso de fallar. Bien. ¿Qué es una historia de usuario? Yo creo que ya lo saben ustedes. ¿Hay alguna consulta, algo que quieran preguntar sobre lo que vimos hasta acá? Profe, la segunda desventaja no la entendí. A ver, espera. La segunda desventaja, no la entendiste. Ah, por lo que dice comisiones. A ver, lo que pasa es que la desventaja de esto, por eso yo les digo que tienen que tener las pautas muy, primero, ya les expliqué lo que debe ser el equipo de desarrollo, ¿sí? Tienen que poner las pautas muy claras antes del inicio. Cómo se trabaja en las parejas de programadores, cómo va a estar involucrado el cliente, cómo va a ser el entorno de desarrollo, cuánto tiempo se va a trabajar, todo eso sí tiene que estar muy pautado. ¿Por qué? Porque imagínense que fallan y fallan en la construcción o en el desarrollo de la aplicación y tengo que empezar a plantear de nuevo. Puede ser que no haya elegido la metodología correcta. Alto en caso de fallar. En caso de fallar, he puesto en riesgo el desarrollo del producto. ¿Por qué? A ver, teóricamente estas metodologías cuando están bien aplicadas no fallan, se llega a un buen producto de calidad, pero cuando la apliqué mal, cuando no hice una buena aplicación de esta metodología, el costo, el riesgo es muy alto. Tengo que empezar todo de nuevo. Eso es lo que quiere decir. Gracias, profe. De nada. Bien, vamos a las historias de usuario.
Las historias de usuario, ¿ustedes las conocen? Sí, son las técnicas, que es la técnica que utiliza justamente XP para especificar los requisitos de software. Esperen. Yo digo, ustedes las conocen, las han visto en la práctica, ¿no? ¿Han visto historias de usuario en la práctica? Chicos, en los trabajos prácticos, ¿han visto historias de usuario? ¿Qué pasó? No me contestan. ¿Se fueron todos? No, profe, yo sigo acá. Ah, gracias. ¿Han visto historias de usuario en la práctica? Eh, profe, ¿sería algo así como la descripción, sería textual, algo así? O... Sí, es la descripción por parte del cliente. Es la descripción que hace el cliente de del proceso. Ah, Cuando- sí, sí, profe. ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué es lo que dice el cliente? A ver, ¿cómo podría hacer esto? Cuando solicito que eh, el departamento contable me, me diga cuáles son los clientes deudores, necesito que este resultado se obtenga en el menor tiempo posible y con los datos de los clientes y el monto adeudado. ¿Sí? Esa descripción es necesaria. Ah, sí, sí, profe. Bien, entonces, sí está. Bien, entonces, eso es una historia de usuario. Las historias de usuario son la técnica por excelencia utilizada en XP. ¿Para qué? Para especificar los requisitos de software. Si se trata de tarjetas de papel en las cuales el cliente describe brevemente las características que el sistema debe poseer, sean requisitos funcionales o no funcionales. El tratamiento de las historias de usuario es muy dinámico y flexible en cuanto al momento, ¿sí? En cualquier momento, perdón, las historias de usuario pueden romperse, reemplazarse por otras más específicas, más generales, añadirse nuevas, ser modificadas. O sea, las historias de usuario como los requisitos, ¿sí? Son la descripción del requisito. Cuando cada historia de usuario es lo suficientemente comprensible, ¿por qué? Porque está escrita por el usuario, y si no, bueno, si no está escrita por el cliente, digo, eh, las escriben ustedes según lo que el cliente les dice. Existen varias plantillas sugeridas, pero no existe un consenso, ¿sí? Al respecto. Es decir, no hay es medio formato libre, no es una cuestión así que esté muy, muy estructurada. En muchos casos dice solo se propone utilizar un nombre y una descripción, o solo una descripción, más que una estimación de esfuerzo en días, ¿no? Porque ¿para qué me sirve la historia de usuario? Para saber qué es lo que tengo que hacer y cuánto tiempo me va a llevar a hacer eso. Un ejemplo, por ejemplo, de ficha la Customer Story and Task Card, en la cual pueden reconocerse, dice, los siguientes contenidos. La fecha, el tipo de actividad, una prueba funcional, em, un número de historia del usuario, una prioridad técnica del cliente, una referencia a otra historia previa, cuál es el riesgo que tiene, una estimación técnica de lo que hace falta para realizarla, una descripción, notas, una lista de seguimiento con la fecha, estado de cosas por terminar, comentarios. ¿Sí? La historia del usuario es de acuerdo a lo que ustedes necesiten como referencias, ¿sí? Lo que importa es que sea completa como para que se pueda desarrollar, para que se pueda desarrollar lo que se está haciendo. Bueno, ¿cuál es el nivel de granularidad que tiene que tener la historia del usuario? Seguimos con lo mismo, ¿sí? La respuesta no es tajante.
Hay un autor que dice, Jeffrey, que depende de la complejidad del sistema, debe haber al menos una historia por cada característica importante. Propone realizar una o dos historias por programador por mes. Si se tienen menos, probablemente sea conveniente dividir las historias. Si se tienen más, lo mejor es disminuir el detalle, agruparlas, ¿sí? Para efectos de planificación, las historias pueden ser de 1 a 3 semanas de tiempo de programación para no superar el tamaño de una iteración. Eso es lo que vamos a ver. Las iteraciones se programan a ver cuánto tiempo me va a llevar la primera iteración. Para obtener la primera iteración significa el haber hecho todas las actividades para obtener un primer entregable, ¿sí? Y bueno, ustedes después van a tener que volver, reiterar sobre esas funciones para incrementar funcionalidad del sistema y así que, o de la aplicación. No hay que preocuparse si en un principio no se identifican todas las historias de usuario. Al comienzo de cada iteración están registrados los cambios de las historias de usuario. Según esto se planifica la siguiente iteración. Las historias de usuario son descompuestas en tareas de programación y asignadas a los programadores para ser implementadas durante una iteración, ¿sí? Bueno, qué roles tienen que existir? El programador, ¿sí? Que es este ser con mucho coraje, escribe las pruebas unitarias y produce el código. Hay una comunicación y coordinación adecuada entre los programadores y otros miembros del equipo. El cliente escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales, ¿sí? Para validar la implementación. El cliente es fundamental acá, ¿no? Se asigna la prioridad a la historia de usuario, se decide cuáles son las que se implementan, si en cada iteración se concentran en aportar el mayor valor al negocio. El cliente es solo uno dentro del proyecto, pero puede corresponder a un interlocutor que está representando a varias personas, ¿sí? No vamos a meter a toda la empresa a trabajar en el equipo de desarrollo, pues no terminamos mal el proyecto. El encargado de las pruebas es el tester, aquel que no está, generalmente el tester, ustedes saben que no es alguien que no está trabajando en forma continua y directa con el equipo de desarrollo para que no se contamine. El encargado de seguimiento, el tracker, es el encargado que proporciona la retroalimentación al equipo en el proceso de XP. Su responsabilidad es verificar el grado de acierto entre las estimaciones que se han realizado. Por ejemplo, yo dije, bueno, a ver, la primera iteración vamos a tener el producto, el entregable en 15 días. ¿Y qué pasó? Que bueno, eso puede no haber sido así, entonces un tracker es el que hace la revisión y puede ver y debiera ver qué es lo que ha pasado, por qué no se han cumplido con esas estimaciones, ¿sí? Eh, Después se tienen que comunicar los resultados para mejorar las futuras estimaciones. También realiza el progreso de cada iteración y evalúa si los objetivos son alcanzados, ¿sí? Con las restricciones de tiempo y recursos presentes. Determina cuándo es necesario realizar algún cambio para lograr los objetivos, ¿sí? Está el entrenador o coach, que es el responsable del proceso global. El consultor, que es un miembro externo, ¿sí? Con quien yo me puedo comunicar. El gestor o el gran jefe, el big boss, es el vínculo entre los clientes y los programadores. Ayuda a que el equipo trabaje efectivamente, ¿sí? Creando las condiciones adecuadas. Tiene un trabajo esencial en cuanto a la coordinación. Bien, esto es para entrar en el tema de lo que sería XP. Ahora, el proyecto de XP tiene éxito cuando el cliente selecciona el valor de negocio a incrementar basado en la habilidad del equipo. El cliente define el valor del negocio. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. El cliente selecciona qué construir de acuerdo a sus prioridades y las restricciones de tiempo. El programador construye ese valor del negocio. Se vuelve al paso 1. Ese es el proceso de XP. En todas las iteraciones de este ciclo, tanto el cliente como el programador son los que aprenden.
No se debe presionar al programador a realizar más trabajo que el que está estimado, ¿sí? Ya que se pierde calidad y no se cumple con los plazos. De la misma forma, el cliente tiene la obligación de manejar el ámbito de entrega del producto para asegurarse que el sistema tenga el mayor valor de negocio posible en cada iteración. El ciclo de vida de XP consiste en 6 fases: la exploración, la planificación de la entrega, las iteraciones, la producción propiamente dicha, es decir, la construcción del sistema, el mantenimiento y la muerte del proyecto. Eso es el proceso de XP. Entonces, acá está cada una de las fases. Tengo todas las fases. Bien. Entonces, ¿qué es la exploración? Los clientes plantean a grandes rasgos, ¿sí?, cuáles son sus necesidades. Eso se traduce en historias de usuario, ¿sí?, que son de interés para la primera entrega del producto, ¿sí? Al mismo tiempo, el equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, las tecnologías y prácticas que se van a utilizar en el proyecto. Esa es la primera fase. Se prueba la tecnología, se exploran las posibilidades de la arquitectura del sistema construyendo un prototipo. La fase de exploración toma de pocas semanas a pocos meses, ¿sí?, dependiendo del tamaño y familiaridad que tengan los programadores con la tecnología. Bueno, la planificación de la entrega es la planificación, es decir, cuáles van a ser las etapas de este proyecto y en cuánto tiempo se supone que estaría lista. Entonces, esta fase, el cliente establece la prioridad de cada historia de usuario. Y correspondientemente, los programadores realizan una estimación del esfuerzo necesario, ¿sí?, para cada una de ellas. A ver, estas son las historias que les presenta el cliente. ¿Qué tiene que hacer el equipo de desarrollo? Los constructores, estimar el tiempo de desarrollo para cada una de esas grandes historias de usuario, ¿sí? Entonces, toman acuerdos sobre el contenido de la primera entrega, se determina un cronograma en conjunto con el cliente. Una entrega debería obtenerse en no más de 3 meses. Esta fase dura unos pocos días, ¿no? Las estimaciones de esfuerzo asociado a la implementación de las historias las establecen los programadores. Dice, utilizando como medida el punto. Un punto equivale a una semana ideal de programación, ¿sí? Las historias generalmente valen de 1 a 3 puntos. Por otra parte, el equipo de desarrollo mantiene un registro de la velocidad de desarrollo, establecida en los puntos de esa iteración, basándose principalmente en la suma de puntos correspondientes a las historias de usuario que fueron terminadas en la última iteración. Es decir, basándose en la experiencia que se tiene de iteraciones anteriores, cuánto tiempo les ha llevado desarrollar. Las iteraciones, bueno, esta es algo que ustedes van a tener que acordar, ¿sí? La primera iteración se puede intentar establecer una arquitectura del sistema, ¿sí?, que pueda ser utilizada para el resto del proyecto. Bien, las iteraciones van a depender de las tareas o las actividades que se hacen en estas iteraciones, algo que define el equipo de desarrollo. La producción propiamente dicha, es decir, cuando se requiere pruebas adicionales y revisiones de rendimiento antes de que el sistema sea trasladado al entorno del cliente, ¿sí? En la fase de producción hay una fase previa en donde hay un control de todo para que recién después se pueda ya trasladar al entorno del cliente. Por ejemplo, les mando el link de donde está almacenado en la nube el sistema, o lo implemento en el servidor de la empresa, así como quieran. Entonces, el momento de producción es el momento que ya empieza a funcionar. El mantenimiento es la etapa en la cual, mantenimiento es algo que es absolutamente necesario para que el sistema siga con vida y funcionando bien. Entonces, el equipo de desarrollo, el que fue de desarrollo, se puede quedar a mantener, o hacen un acuerdo de mantenimiento con el cliente y le dicen que ustedes, bueno, a partir de ahora van a empezar a mantener el sistema. Eso significa que van a hacer diferentes tipos de acciones. Un mantenimiento correctivo tiene que ver con corregir todos aquellos errores que pueda tener el sistema. Rara vez un sistema llega
a implementarse con cero error. Algún problema tiene, entonces a lo mejor hay que hacer un mantenimiento correctivo, o se pacta con el cliente un mantenimiento evolutivo. Vamos a mantenerlo funcionando con cada nueva necesidad que tengan, un mantenimiento perfectivo, ¿sí? En donde se perfeccionan las funciones del sistema, a lo mejor se dota de mayor calidad. Bien, entonces el mantenimiento es algo que se pacta en forma posterior, no se pacta en forma posterior, se realiza en forma posterior y se pacta con el cliente de antemano, ¿sí? La fase ya es cuando la última fase, la muerte, cuando ya el proyecto o la aplicación va a dejar de funcionar, pasado un tiempo, unos años o lo que fuera, se define ya que a lo mejor tiene tantas versiones, se ha llegado a un número importante de versiones y ya por una cuestión de tecnología hay que modificarlo, hay que cambiarlo, y bueno, se le da de baja el proyecto y se iniciará uno nuevo. Entonces, las prácticas de XP, lo que tenemos como una de las prácticas importantes es el juego de la planificación, ¿sí? Vamos a estar planificando y replanificando continuamente, ¿sí? Porque continuamente vamos a estar controlando el proyecto, haciendo una estimación de tiempo para llegar con los mejores plazos a las entregas, a los entregables y a la entrega del producto. eh, Esto que se dice de entregas pequeñas, ¿sí? Yo lo que hago justamente es un prototipo funcional. Aquí estoy hablando de algo que funciona para que el cliente pueda evaluar, pueda ver que a partir de acá esto evoluciona hasta el sistema o la aplicación final. Las metáforas, en lo que decíamos, ¿sí? Em, por ejemplo, en XP no se enfatiza en la definición temprana de la arquitectura estable para el sistema, sino que esta arquitectura se asume como evolutiva, ¿sí? Los posibles inconvenientes que se generan eh, por no contar con ella explícitamente al comienzo del proyecto, se solventan con la existencia de una metáfora, dice. El sistema es definido mediante una metáfora o conjunto de metáforas compartidas con el cliente y el equipo de desarrollo. Una metáfora es una historia compartida que describe cómo debería funcionar el sistema. Martin Fowler explica que la práctica de la metáfora consiste en formar un conjunto de nombres que actúen como vocabulario, ¿sí? Para hablar sobre el dominio del problema. Ustedes saben que eh, cada, cada entorno de trabajo que se plantea y cada problema que se quiere abordar o que se quiere solucionar a través del software tiene algo que se llama el dominio del problema. El dominio del problema son como en funciones, el análisis matemático, la maravilla del análisis matemático para poder describir estas situaciones, porque nuestro dominio es el conjunto de elementos, componentes que sirven para llegar a la solución. El dominio del problema contiene todo aquello, o debiera contener todo aquello que es suficiente y necesario para el desarrollo del proyecto. Y entre otras cosas, el dominio del problema lo que tiene son las definiciones que usa la empresa o que usa el cliente. A ver, hay definiciones que son muy pautadas, muy propias del lugar de donde estamos. A mí me pasó en la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, yo vengo de la tecnológica, y cuando me inscribí a un concurso en la Facultad de Ingeniería, y bueno, yo me inscribía, les estoy hablando hace años, ¿no? Muchos años. Me inscribí a un concurso y me inscribí al concurso de profesor auxiliar de primera, creo que era, no, profesor auxiliar, JTP, qué sé yo, y se armó todo un bardo que tuve que cambiar la nota de elevación al decano. ¿Por qué? Porque resulta que en esta facultad, profesor, la denominación profesor
es para los cargos de titular, asociado y adjunto. Para los cargos de auxiliares, la denominación profesor no se usa, pero eso forma parte del dominio del entorno Facultad de Ingeniería. No sé si, pero sí Facultad de Ingeniería. Y yo desconocía eso, yo no había cursado, yo no estudié en esta universidad y yo venía de dar clases de otra universidad, en donde esto no existe. Entonces, por eso digo, las denominaciones que son propias en el entorno son, tiene que ver con lo conceptual, el concepto que ustedes deben haber estudiado en orientado a objetos, como para poder darle vida a una clase, antes tiene que existir el concepto para decir que dentro de mi sistema va a existir la clase profesor, por decirles, esa clase profesor se llama profesor porque anteriormente en la parte de la exploración nosotros hemos descubierto que en esta entidad, en esta organización, existe el concepto de profesor. Entonces, como existe un concepto, y para que exista y se denomine concepto, tiene que ser una idea consensuada y común entre las partes. Existe el concepto, es una idea común y consensuada entre las partes de esta organización, entonces claramente voy a ponerle ese concepto, lo voy a aplicar a una clase. ¿Por qué? Porque va a existir el objeto al cual aplicarle el concepto. ¿Se acuerdan de eso en orientado a objetos? Ya que ustedes han trabajado con UML en modelos, bueno, la base, la filosofía de orientado a objetos tiene que ver con esto, con reconocer en el ambiente del cliente el concepto para saber si existe, y al existir recién entonces, y al existir y ser consensuado entre todos, recién puedo entonces crear la clase, porque obviamente va a ser útil a los fines de este sistema. Bien, el diseño siempre tiene que ser simple, sencillo, ¿sí? Un diseño que colabore en la funcionalidad y unas pruebas que sean continuas. La producción del código está dirigida a pruebas unitarias, ¿sí? Se hace prueba unitaria sobre el código, que son ejecutadas continuamente y en cada modificación del sistema. Bueno, la refactorización, refactoring. La refactoring es una actividad constante de reestructuración de código. ¿Para qué? Con el objetivo de que no exista duplicación de código. Por favor, se mejora sobre todo la legibilidad del código, se lo simplifica, se lo hace más flexible, ¿sí? Para que sean posibles futuros cambios. La refactorización mejora la estructura interna del código sin afectar el comportamiento externo. Robert Martin señala que el diseño del sistema de software es una cosa viviente. No se puede imponer todo desde un inicio, pero en el transcurso del tiempo el diseño evoluciona conforme cambia la funcionalidad del sistema, y entonces lo que yo tengo que hacer es mantener un diseño apropiado. Para eso es necesario realizar actividades de cuidado continuo, ¿sí? Durante el ciclo de vida. Y de hecho este cuidado continuo sobre el diseño es incluso más importante que el diseño inicial. Yo puedo iniciar el diseño, la funcionalidad, el código con algo sencillo que a lo mejor no se adapte demasiado a los requisitos del cliente, pero bueno, no importa. Lo que es mucho más importante lo que yo pueda hacer con este inicio, ¿sí? La evolución, la forma que pueda darle. Es como que ustedes empiezan con algo muy sencillo para después evolucionando y gracias al aporte del cliente puede llegar a ser la aplicación final. Un concepto pobre al inicio puede ser corregido con esta actividad continua de refactorización, pero sin ella un buen diseño inicial se degradará, ¿no? O sea, si ustedes empiezan con algo sencillo que no se adapta mucho, bueno, tienen que sí o sí
hacer esta práctica de evolución constante para que realmente sea posible llegar a una aplicación. Bueno, la programación en pareja ya lo hemos visto, la propiedad colectiva del código ya lo hemos visto, una integración continua y esto que les decía de 40 horas por semana, ¿sí? Sí, definimos que van a ser 8 horas por día, por favor piensen si realmente una persona puede estar 8 horas al día sentado sobre una computadora programando nada más. Y no se puede. A ver, uno llega, se acomoda en el lugar de trabajo, incluso ahora que estamos en casa, lo mismo, ¿sí? Hasta que uno se acomoda, arranca, en algún momento tiene que levantarse al baño, tiene que levantarse a tomar algo, tiene que ir a almorzar, lo que fuera. Entonces, 40 horas por semana, y sí, pero no son 8 horas por día, no son, así que pongan valores reales, ¿sí? Y si van a poner 8 horas por día, hagan un corte. 4 horas a la mañana y 4 horas a la tarde. Y eso es más efectivo que decir 8 horas de corrido. El cliente en el lugar, ¿sí? En el lugar lo más que se pueda estar ahí en el lugar, el cliente acompañándonos, ¿sí? Evaluando los desarrollos. Se van a tener en cuenta los estándares de programación, es decir, la comunicación de los programadores a través del código. Es indispensable que sigan estos estándares de programación, ¿sí? Bien, hasta acá lo que hemos visto es metodologías ágiles en general y una de las metodologías que es programación extrema. XP, yo creo que subí al, al aula virtual un apunte sobre XP, les pido por favor que lo lean. Lo que yo acabo de darles son una serie de tips, ¿sí? Para que sepan de qué se trata esto de programar con metodologías ágiles. Si hay alguna pregunta, voy a hacer la pregunta ahora, si no, les muestro la otra parte, que es desarrollo rápido de aplicaciones. No se preocupen que vamos a volver, ¿no? Con XP. Ahora estamos haciendo una revisión de qué se trata en las metodologías ágiles, pero vamos a volver sobre XP para que ustedes van a tener que elegir, ¿no? Con qué metodología van a hacer el desarrollo de este trabajo. Entonces, yo les presento desarrollo rápido de aplicaciones, no creo que sea algo factible para ustedes, pero sí XP y Scrum no van a tener que elegir entre una y otra, por eso es que les estoy mostrando rápidamente qué es XP, qué significa un desarrollo rápido de aplicaciones y a la clase que viene vamos a seguir con desarrollo rápido de aplicaciones y con Scrum. Entonces, entre esto es lo que ustedes van a tener que elegir para poder desarrollar el proyecto, así que vamos a volver. Bien, el modelo de desarrollo rápido de aplicaciones, ¿sí? Consta de un modelo de gestión de datos, de proceso, de generación de aplicaciones y las pruebas de entrega, ¿sí? Esto es el modelo de DRA. Entonces, el modelado de gestión significa que el flujo de información entre las fuentes de gestión se modela de forma que sea posible responder a las siguientes preguntas. ¿Qué información conduce el proceso de gestión? ¿Qué información se genera? ¿Quién la genera? ¿A dónde va la información? ¿Quién la procesa? ¿Sí? O sea, tengo que lograr responder a todas estas preguntas. El modelado de datos dice el flujo de información definida como parte de la fase del modelado de gestión se refina como un conjunto de objetos de datos necesarios para apoyar a la empresa. Entonces, se definen las características, es decir, los atributos de cada uno de los objetos y las relaciones que existen entre estos objetos. El modelado de procesos dice que los objetos de datos definidos en la fase de modelado de datos quedan transformados
para lograr un flujo de información necesario para implementar una función de gestión. Las descripciones del proceso se crean para añadir, modificar, suprimir o recuperar un objeto de datos. Es la comunicación entre los objetos. Generación de aplicaciones. El desarrollo rápido de aplicaciones asume la utilización de técnicas de cuarta generación. En lugar de crear software con lenguajes de programación de tercera generación, el proceso de DRA trabaja para volver a utilizar componentes de programas ya existentes, eso siempre y cuando sea posible, o crear componentes reutilizables cuando sea necesario. En todos los casos se utilizan herramientas automáticas para facilitar la construcción del software. Bueno, a ver, en esto y principalmente en esto se basa el modelo de desarrollo rápido de aplicaciones. Yo no puedo plantear un modelo de desarrollo de este tipo si no cuento con un repositorio, ¿sí?, de código reutilizable o de procesos reutilizables o de módulos ya creados en alguna librería. A ver, por ejemplo, yo les dije que yo me dedico a la construcción de software de mediana a gran envergadura de sistemas de gestión. Esa es mi línea de trabajo. Y también sistemas de información geográfica. Esa es mi línea de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros que hemos desarrollado una vasta cantidad de sistemas que están funcionando hoy en las administraciones públicas, teníamos obviamente una forma, ¿sí?, un estilo obvio de desarrollo. Nuestros sistemas que tenían en común, además de ser gestión, lo que tenían en común era el módulo de administración de usuarios y el de auditoría. Entonces, ¿qué hacíamos? Desarrollábamos un módulo de administración de usuarios y otro de auditoría y lo poníamos que sea común a todos los otros. Entonces, ¿cuándo puedo hacer? Eso obviamente me agiliza mucho el desarrollo. El desarrollo rápido de aplicaciones se puede realizar cuando ustedes están en determinado nicho del mercado, ¿sí?, y se dedican a la construcción de software o de aplicaciones software para una determinada línea y por lo tanto, como hay módulos que se repiten o se pueden compartir, esos módulos se reutilizan, agilizando el desarrollo del sistema. O pueden construir de manera explícita, ¿sí?, o de manera, pensada, módulos que después sean reutilizables. A ver, yo voy a hacer hoy este sistema, bueno, me voy a dedicar a que ustedes saben que las clases son reutilizables, yo puedo tener un repositorio de clases, ¿sí?, puedo haber guardado un repositorio de clases que después las puedo utilizar en diversos sistemas. Bueno, en eso básicamente sobre eso se sostiene este modelo, ¿sí?, esta metodología de desarrollo. Si no cuentan con eso, bueno, no pueden directamente usar esta metodología. Y las pruebas de entrega, ¿sí?, como todo, como enfatizar la reutilización, esos componentes ya se han comprobado varias veces, entonces esto reduce el tiempo de prueba, ¿sí? El hecho de usar componentes reutilizables me reduce mucho los tiempos de desarrollo y los tiempos de prueba. Entonces, el modelo de DRA pertenece a las metodologías ágiles, ¿sí? Entonces tengo un modelado de la gestión, un modelado de datos, de procesos, de aplicaciones, unas pruebas, y de acá a acá, el tiempo estimado para el desarrollo tiene que ser entre 60 y 90 días. Eso es importantísimo, ¿sí? Si una aplicación de gestión puede modularse de forma que permita completarse cada una de las funciones principales en menos de 3 meses, es un candidato para desarrollo rápido de aplicaciones. Para proyectos grandes, aunque sea por escala, el DRA requiere de recursos humanos suficientes como para crear el número correcto, ¿no?, de equipos de DRA. No es tan fácil.
DRA requiere clientes y desarrolladores comprometidos en las rápidas actividades necesarias para completar un sistema en un tiempo abreviado. Si no hay ese compromiso por ninguna de las partes, los proyectos de DRA obviamente van a fracasar. Entonces, ¿cuándo uso yo esta metodología de desarrollo rápido de aplicaciones? Esta metodología la uso eh, cuando el riesgo no es tan alto, ¿sí? Cuando yo no tengo que desarrollar alguna aplicación que sea de alto riesgo. Entonces, esto ocurre cuando una nueva aplicación hace uso de tecnologías nuevas, por ejemplo. A ver, yo no sé cómo funcionan estas tecnologías, voy a probar. No sé, no olvídense de usar DRA. O cuando el nuevo software requiere un alto grado de interoperabilidad con programas existentes, eso es un problema, mire. Tratar de vincular el software que estamos construyendo con programas existentes, con software existente, es de pruebas continuas, ¿no? Y es de alto riesgo. Bien. Acá lo que hay es una ampliación de lo que es Extreme Programming, ¿no? Programación extrema. La metodología esta de XP se basa en costo, tiempo, calidad y alcance, ¿sí? Y es más o menos lo que estuvimos hablando, que XP se centra en el factor humano y el producto de software, que tiene una filosofía muy particular, que tiene premisas que son muy importantes, que es la comunicación del equipo. O sea, ¿qué significa la comunicación? Significa que más allá de las reuniones que están pactadas, que por ejemplo, si yo uso metodología XP, hay algo que de antemano tengo que pactar y son las reuniones de trabajo. Por ejemplo, nos juntamos, tengo un equipo que desarrolla algo como XP, es parecido, y tienen reunión. Las reuniones son cortas, ¿no? Las reuniones tienen reunión los viernes a la mañana. Bueno, otros pueden pautar reuniones para los lunes a la primera hora. El día y el horario depende del equipo de desarrollo, pero sí es muy importante pautar reuniones determinados días y horarios para que el equipo se comunique. ¿Qué otro tipo de comunicación cuando surge algo? Cuando surge algún inconveniente o hemos encontrado una maravillosa librería que nos acorta mucho los tiempos de desarrollo, buenísimo. Bueno, eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Comunicarla, mostrarla. eh, eh, Acuérdense, esto no es propiedad de nadie y el éxito es para todos. Simplicidad, realimentación, coraje. Bien, acá están los principios básicos. El principio es codificarse, codificar, codificar, testear, atender las necesidades del usuario, diseñar. La realimentación tiene que ser rápida, tiene que asumir, el equipo tiene que asumir la simplicidad. El cambio tiene que ser incremental. El cambio es algo a lo que hay que adherirse, ¿sí? Acuérdense que esto es un trabajo de alta calidad, desde trabajo excelente hasta trabajo increíblemente sobresaliente, ¿sí? ¿Cuáles son las características del proyecto? Aquellos en los que los equipos de desarrollo son pequeños, con plazos reducidos, requisitos volátiles, ¿sí? Y está basado en nuevas tecnologías. Bueno, acá tienen un gráfico que les describe el enfoque de desarrollo de software que propone la programación extrema. Por favor, tanto esto como el apunte, léanlo muy bien, así la clase que viene ya podemos empezar con Scrum. Las 12 prácticas de XP, jugar el juego de la planificación, hacer pequeños releases, es decir, poner el sistema simple en producción, poner un sistema simple en producción rápidamente, liberar nuevas versiones, hacer historias de usuario, usar metáforas, que el diseño sea simple, probar y testear todo el tiempo, rearmar y refactorizar el código,
la programación en parejas, la propiedad colectiva del código, la integración continua, las semanas de 40 horas bien planteadas, el cliente en el lugar de trabajo, el uso sí o sí de estándares para la codificación. Bueno, ¿y qué dice el manifiesto ágil? El manifiesto ágil dice que los individuos e interacciones están por encima de los procesos y las herramientas, ya lo habíamos visto, ¿sí? El desarrollo del software en lugar de la documentación exhaustiva, el trabajo con el cliente en lugar de negociaciones posteriores, contractuales, apertura para los cambios en lugar de un cumplimiento de planes poco flexibles, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta, ay, esto es fundamental, no hagas algo que no vas a necesitar. Esto de programar por las dudas, ¿sí? Generalmente esta funcioncita la programo y la dejo ahí un pedacito como por si me llega a hacer falta en algún momento, no hagan esas cosas, ¿sí? Las cosas once and only once, una única vez. Las cosas se hacen una sola vez, ¿sí? Esas son las premisas para tener en cuenta. Bueno, aquí hay una comparación del costo del cambio eh, con un software tradicional y con XP. Miren qué pasa con el costo si el cambio se hace, por ejemplo, en el momento de la implementación. Si los cambios se realizan en las primeras etapas del desarrollo, bueno, está bien, el costo no es tanto, ¿sí? Vuelvo a analizar, vuelvo a diseñar. Ahora, cuando se le ocurre un cambio por acá, los costos se van a las nubes. En cambio, cuando yo hago entregables pequeños, desarrollos pequeños, donde para, por ejemplo, reducir requisitos, un desarrollo para profundizar el análisis, el diseño, y los cambios se dan acá, por ejemplo, en la implementación, y no importa, porque si total esto es cíclico, no es que no importe, impacta, pero el impacto no es grande, el impacto es bastante bajo, ¿sí? Fíjense, después analicen esta comparación de metodologías. ¿Qué pasa con las metodologías eh, en cuanto al tiempo y al alcance? ¿Sí? En los procesos, estas metodologías que son tradicionales, donde se hace cada etapa así en fases muy determinadas, ¿sí? Y no hay retroalimentación. Miren cómo sería el tiempo en un sistema, en un desarrollo en cascada, un análisis, un diseño, una implementación, unas pruebas, y hablábamos de esto, miren todo el tiempo que ocupa, no hay retroalimentación. En cambio, cuando es iterativo, ¿sí? Ya empezamos con un producto más pequeño que va iterando hacia otras funcionalidades. Ahora miren la diferencia con XP. Estos son pequeñitos entregables, pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Cualquier cambio se soluciona en el próximo entregable. Cualquier cambio se soluciona en el próximo. Entonces, lo importante del análisis y diseño con XP es trabajar, por ejemplo, con historias de usuario, ¿sí? Que tienen tres aspectos fundamentales, que son la descripción, la conversación, la confirmación. La descripción, que representa el requerimiento, la conversación, que es el detalle de la historia, la confirmación, el criterio de aceptación, ¿sí? Las historias tienen que estar escritas en el lenguaje del negocio, de manera tal que el cliente pueda darle valor, ¿sí? Si la escribo yo, tengo que escribir con los conceptos del dominio del problema, lo que decía recién. Bueno, por ejemplo, acá están las historias de usuario, ¿sí? Acá tienen un ejemplo de historia de usuario, como para que las tomen y puedan trabajar con esto, ¿sí? Sí se les va a exigir en la documentación. Si ustedes eligen, por ejemplo, XP, van a trabajar con historias de usuario para la parte del relevamiento, documentación de las primeras etapas. Y si eligen Scrum, van a trabajar con casos de uso. Bien, ¿qué es lo que lleva una historia de usuario? Lleva la fecha, por ejemplo, el tipo de actividad, la prueba funcional, el número de historia, la prioridad técnica en la del cliente, la referencia a otra historia previa, si contiene o no riesgo, una estimación técnica, es decir, la arquitectura necesaria para que funcione, una descripción, las notas, tengo que hacer alguna nota de alguna referencia, una lista de seguimiento con la fecha,
estado y cosas por terminar, comentarios, ¿sí? El nivel de granularidad, no sé, eso lo definen ustedes, ¿sí? 2 historias por programador por mes, 3 historias a la semana, todo depende de lo que necesiten, de acuerdo a las características del software. Bien, Bill Wake, que es el autor del libro Streaming Programming Explorer, sugirió el acrónimo INVEST para asegurar que una historia de usuario está correctamente definida. Es decir, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser independiente. Eso es para que ustedes controlen cuando escriban una historia de usuario si está bien escrita. Independiente, no debe existir dependencia con otras historias. Es medio difícil, pero bueno. Es negociable, es decir, yo me puedo sentar a charlar con el cliente para que me dé su opinión, para modificarla, es negociable. Es valorable, tiene valor, ¿sí? Pero ese valor es solamente definido por el cliente, es decir, a ver, es valorable, es un proceso que tenga realmente valor para mi negocio, es estimable, tengo que saber, de acuerdo a la complejidad que esto tiene, cuánto tiempo va a llevar, ¿sí? Desarrollar. Algunas veces para poder estimar se necesita un elemento de investigación como parte de la historia, ¿sí? Entonces se divide la historia en 2 partes, una dedicada a la investigación o al spike, y la otra, que es la funcionalidad que se le va a dar a posteriori, ¿sí? Para poner en una iteración futura. Tiene que ser reducida, no puedo, una historia de usuario no me puede llevar 2 páginas, ¿sí? Tiene que ser testeable, a ver, yo tengo que poder comprobar que lo que está escrito acá es verídico, es cierto, ¿sí? Bueno, y acá tienen los roles del XP, el programador, el cliente, el tester, el tracker, el encargado de seguimiento, el coach, el consultor, el big boss, que ya lo vimos, el proceso de XP, ya también lo vimos, bueno, no importa, repásenlo acá, el ciclo de vida de XP, ¿sí? Y bueno, acá ya entraríamos en otra cosa que es el UML, que el UML, ustedes lo vieron también, tiene que ver con XP, más, 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 más definiciones tienen ahí, ya tienen un diagrama de cómo se refuerzan las prácticas para XP, ¿sí? Cuáles son las tecnologías disponibles que tienen hoy para los marcos de desarrollo rápido de aplicaciones. Yo creo que esto lo hemos visto, las diferencias en metodologías ágiles y tradicionales, y bueno, una conclusión sobre programación en XP, o Streaming Programming, perdón, que es la metodología de desarrollo rápido. De estas diapositivas que acabamos de ver, están ya en el aula virtual, pueden ingresar y bajarlas, es la última parte de la unidad 6. También está un documento para que lean sobre XP y están también documentos de Scrum, las diapositivas y algún apunte de Scrum. Bueno, miren esto, miren XP y vemos Scrum la semana que viene y después algunos tips sobre cómo implementar estas 2 metodologías para que ustedes puedan elegir, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. Es importantísimo que estudien las metodologías a conciencia. Las tienen que explicar, las tienen que aplicar correctamente en el desarrollo del trabajo de campo.